Amada Iglesia, muy buenos días. Continuamos hoy con la exposición de la carta de Santiago. Un estudio por bastante tiempo, ya estamos acercándonos al final, ya estamos acercándonos al epílogo y hemos sido confrontados constantemente por Santiago para que nuestra fe no se quede de labios, sino que pase a la acción, que también obre. Y nosotros debemos hacer un recuento cuántas obras hemos adquirido últimamente después de predicar o de recibir las enseñanzas de Santiago. Aprendíamos hace 8 días, Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aprendíamos que hay que seguir un modelo, que hay que seguir un ejemplo. Y el ejemplo que nos daba eran ejemplos de aflicción. No eran ejemplos o modelos de victoria, de empoderamiento o ejemplos de éxito, sino al contrario eran ejemplos de aflicción y de paciencia. Nos ponían como ejemplo a Jeremías. ¿Y qué podemos decir de la vida de Jeremías? Que es una vida de sufrimiento, es una vida de tristeza, es una vida de soledad. Pero Jeremías resistió, tuvo resistencia. También se nos ponía de ejemplo a Job. Y de Job, ¿qué aprendíamos? Que pese a las pruebas, pese a todo lo que le sucedía, dependía del Señor. Tenía dependencia y buscaba del Señor. Y también se nos hablaba de aquellos que hablaron en el nombre del Señor. Aquellos que pese a la dificultad y pese a los problemas, eran diligentes transmitiendo el mensaje del Señor. Se nos invitaba a que resistamos, se nos invitaba a que dependamos del Señor y que también seamos diligentes en lo que hacemos. Son ejemplos de sufrimiento, son ejemplos de paciencia, pero también ejemplos de diligencia. Y yo les pregunto, amados hermanos, ¿hasta cuándo debemos seguir ese ejemplo? ¿Pero será simplemente el ejemplo de Jeremías, Job, Salomón? ¿O será que ellos tienen un motor más allá que es quien los sostiene? ¿Quién sostiene a Jeremías, a Job y a Salomón en su ardua labor de resistir, depender y ser diligente? ¿Quién? Cristo, Dios. Cristo es quien los sostiene. Ese es nuestro ejemplo a seguir, porque Cristo es nuestro motor para seguir avanzando. Y yo les pregunto, ¿hasta cuándo seguir ese modelo? ¿Hasta cuándo seguir ese ejemplo? ¿Hasta cuándo hay que soportar? ¿Quién me daría una respuesta? ¿Hasta el otro domingo? ¿Hasta el lunes? ¿Hasta el día jueves? Hasta el final. Ese es el título de la enseñanza de hoy. ¿Hasta cuándo debemos permanecer, resistir, depender, ser diligentes? Hasta el final. Versículo 11 de Santiago 5. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el qué? El fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo hasta el final. Vamos a seguir el ejemplo de sufrimiento, vamos a seguir el ejemplo de diligencia, de paciencia hasta el final. ¿Eso es bueno o eso es malo? Está diciendo el texto que es bienaventurado aquel que sufra hasta el final. ¿Seremos bienaventurados? Lo que nos está diciendo el epílogo de Santiago es que es importante perseverar, es importante resistir, es importante ser paciente, pero ¿qué? Hasta el final. De nada sirve empezar y abandonar, de nada sirve iniciar un camino y luego desistir. Nos está diciendo, si usted va a perseverar, si usted va a iniciar, si usted va a resistir, tiene que hacerlo hasta el fin, porque eso tiene una meta, eso tiene un fin.
tiene un premio, y ese premio es trascendente, no es temporal. Les está diciendo Santiago a su audiencia: resistan hasta el final, pues serán bienaventurados. Sufran hasta el final, resistan, porque no es comparable esto con algo temporal. Tienen que hacerlo hasta el final. Es trascendente lo que han de recibir. No son esas peticiones caprichosas y temporales que están buscando, de traficar aquí, de traficar allá. No, si ustedes resisten hasta el final, van a ver el fin del Señor, que es misericordioso y compasivo, la gran gloria, la gran bienaventuranza. ¿Y por qué apunto a esto, amados hermanos? Esta semana estaba en la casa del pastor Ismael. En su mesa estaban tratando de lograr, no sé si ya han acabado, un rompecabezas. Tiene más o menos 1000 fichas, y pues si uno la ve así, descompleto, pues no tiene ninguna gracia, y uno dice, yo no entiendo para qué es. Yo tomaba una ficha, y yo veía esa ficha, y pues uno viéndola solo dice, pero ¿esto para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿De qué sirve esa ficha sola? Esa ficha tiene sentido cuando ingresa al rompecabezas, cuando se une con otras fichas, cuando se completa y se construye el paisaje. El rompecabezas es de la Torre Eiffel con un laguito y con un cielo, pero si uno ve una ficha sola, es azul o rosada, y uno dice, pero esto no tiene ninguna gracia. Algo así pasa con el sufrimiento. Si miramos solo el sufrimiento, si miramos solo la prueba, decimos, ¿qué gracia tiene esto? ¿Para qué nos pasa tanta aflicción? ¿Para qué nos pasa todo esto malo? Pues ese sufrimiento, esa aflicción, hace parte de algo más grande, hace parte de un propósito más amplio. Claro, nosotros normalmente decimos, pero ¿por qué tengo que sufrir tanto en mi presente? ¿Por qué tengo que tener tanta paciencia? ¿Por qué tengo que soportar tanto hasta el final? ¿Eso tiene algún sentido? Parece que fuera una ficha suelta por ahí, pero esa ficha encaja en un todo y tiene un fin especial. La prueba es dura, amados hermanos, decimos constantemente, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué solo me toca a mí? Yo les hago una pregunta, ¿usted es el único que sufre? ¿Yo soy el único que sufro de la garganta, hoy preciso? ¿Por qué a mí hoy? ¿Será que nunca un profeta sufrió de la voz preciso cuando le tocaba anunciar? ¿Será que la prueba que usted está teniendo en algún momento de la historia, alguien no la tuvo? Incluso puede que sea peor. Por eso, si nosotros empezamos a ver el sufrimiento, el resistir, el soportar, el ser pacientes, como un plan más amplio, vamos a dejar de quejarnos, vamos a dejar de amargarnos, vamos a dejar de estar reclamando constantemente. Porque mire lo que dice Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído? ¿Ese oído de dónde es? ¿De dónde está hablando ese habéis oído? ¿De la gente del pasado? ¿De los antiguos? ¿De dónde es Job? De los antiguos. Está Santiago citando, ¿habéis oído de la paciencia de los antiguos? ¿Habéis oído los que estaban por allá? Pues ellos, ¿qué también les pasó? Sufrieron. Luego dice, ¿habéis visto? ¿Quiénes vieron al Señor? ¿Quiénes vieron al Señor cuando se encarnó? Los apóstoles. Estuvieron ahí con muchos testigos. La iglesia apostólica estuvo ahí viendo al Señor. Dice, ¿habéis visto? Y ahora dice, el fin del Señor. El texto no lo dice tan directo, pero nosotros estamos ahí, los que esperamos. ¿Han visto los que esperan? Nosotros estamos ahí, porque Santiago nos está diciendo constantemente que hay que esperar. ¿Hay que esperar qué?
a que el Señor vuelva. Por eso, miren que esta ficha del sufrimiento de nosotros hace parte de un todo, que no es ajeno a las etapas de la revelación de la historia de la redención. ¿Cuál fue el pasado? Los profetas antiguos, ¿recuerdan? Ese fue el pasado. ¿Y ellos qué hicieron? Proclamaron. De ellos oímos. Luego, ¿quiénes siguieron? Los apóstoles. El cumplimiento. Todo lo que anunciaron los profetas se cumplió ¿en quién? En Cristo. ¿Y quiénes lo vieron? Los apóstoles. ¿Y cuál es el futuro después de los apóstoles? Que se consuma el reino. Que el reino sea consumado ¿cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Y quiénes están ahí? Los creyentes, o sea, nosotros. Nosotros también somos una ficha que hace parte de un todo. ¿Cuál es ese todo? Profetas, apóstoles y nosotros. Ahora, ¿quiénes de ese grupo no sufrieron? Y nosotros peleando que porque sufrimos a veces por algo tan sencillo. ¿Los profetas sufrieron? ¿No? ¿Los apóstoles sufrieron? Nosotros sufrimos, no tanto como debería ser, pero ante la iglesia también hay persecución. Ahí es cuando cobra sentido la paciencia y la perseverancia, amados hermanos. No es que suframos por sufrir, no es que se mantengan y resistan por resistir, no es que resistan porque les tocó, no, es porque hace parte de un plan amplio que no solo nos tocó a nosotros, le tocó a todos los de la historia de la redención, profetas, apóstoles y la iglesia posapostólica, o sea nosotros, ahí estamos. Por eso miremos ejemplos de los que han sufrido cuando oyeron, los que oyeron, porque ellos nos van a inspirar a caminar por la fe. ¿Los profetas vieron a Jesús? Pero caminaban por fe. Miraban al futuro y decían, algún día va a venir. Y proclamaban a todos, prepárense porque algún día va a venir. Cambien sus caminos porque algún día va a venir. Los profetas nos enseñaron a que debemos caminar por fe, que oímos y sabemos. De ellos aprendemos que predicaron, que anunciaron y que dieron su vida por transmitir el mensaje. En el conjunto de la historia, la etapa inicial es proclamada y comunicada. Y Dios se provee de profetas, Dios se provee de hombres que van a anunciar el mensaje. Desde Génesis hasta ¿cuándo? Hasta Malaquías, hasta que llega el Bautista. Recuerden, antes de que nazca Cristo, todos ellos caminaron por fe, anunciando que algún día iba a venir. Ahora, dentro de ellos tenemos a Job, dice, ¿ustedes oyeron a Job? Job, ¿por qué sufrió? ¿Malandro? Era un malandro. Job se la pasaba haciendo trampas, se la pasaba robando, salía a la esquina y decía, esperemos a ver quién pasa con algo y le quitamos. ¿Sufrió por eso? No. ¿Sufrió por su pecado? Dice que era íntegro. Sufre manteniendo su integridad. ¿Y qué hace? Camina por fe, pese al sufrimiento. Ahora, ¿quién permite ese sufrimiento? El Señor. ¿Y es una ficha aislada en la vida de Job? Para nada. Tiene un propósito y tiene una meta. Quiero que me acompañen un momento a Job, capítulo 19. El pastor hace 8 días nos ilustraba con Jeremías, que Jeremías en medio de su persecución, en medio de que nadie le hacía caso, cuando anunciaba el Señor que hacían todos, se burlaban, se reían de él, y por eso él llegó a decir, maldito el día en que nací, maldito el que anunció mi nacimiento, ojalá lo asusten y acaben con él. Pero lo interesante de Jeremías es que pese a que entró a esa etapa de confusión, ¿qué dice? Pero en mi corazón
arde por anunciar tu mensaje. Y yo no puedo luchar contra eso. Es un ejemplo en los antiguos que pese al sufrimiento, pese a los obstáculos que hacían, seguían. ¿Por fuerza de ellos? No. Hay un fuego en mi corazón. ¿Quién le puso ese fuego en el corazón? Dios. Y tenemos a un Job en el capítulo 19. Miren cómo empieza el versículo 2. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma? Y me moleréis con palabras. O sea, todo lo que tú me estás diciendo, Señor, me está moliendo, me está acabando, me está espichando, me está apachurrando. Y dice, Señor, versículo 4, aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error, pero está fuerte la mano tuya contra mí. Y me envías unos amigos que en vez de estar animándome, sosteniéndome, ¿qué están haciendo contra mí? Acabándome. Es lo que dice del versículo 7 en adelante. Mis amigos, en vez de levantarme, hablan contra mí. Versículo 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecen, y los que yo amaba se volvieron contra mí. O sea que estoy pagando. ¿Por qué este sufrimiento? Pero miren que pese a que Job, versículo 20 dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos de lo hambriento que estoy, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Pese a todo esto, pese a que mis amigos en vez de tener compasión de mí me atacan, miren lo que dice el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Él sabe que esa etapa de su vida de sufrimiento es temporal, va a pasar en algún momento. Y él se mueve por fe porque dice, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Señor está aquí y en algún momento me va a sacar. Él dice, la mano está dura contra mí, esta prueba está fuerte. Ahora, la prueba de Job es la prueba de Job. Sabemos que si uno se compara con Job, uno dice, las pruebas de nosotros son muy pequeñas, son muy cortas. Recordemos, en los primeros capítulos es uno tras otro. Perdió sus hijos, perdió su empresa, perdió su ganado. Usted está acabado. Pero miren lo que dice él. Yo sé que mi Redentor vive. Camina por fe. No lo está redimiendo en ese momento. Pero mire lo que dice. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Porque yo lo que he oído, en algún momento lo voy a ver. Habéis oído, habéis visto. Nuestras pruebas, amados hermanos, prueban, valga la redundancia, nuestra fe. Porque en las pruebas sale de nuestro corazón en qué creemos o en quién creemos. Y qué bonito que en nuestras pruebas pudiéramos decir, estamos llevados. Pero yo sé que el Señor nos va a sacar de esto. Yo sé que mi Redentor vive. Miren lo que dice el versículo 27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ojalá nuestras pruebas, desfalleciendo, acabados, pudiéramos decir, yo sé que voy a ver al Señor después de todo esto. Yo sé que voy a ver al Señor en esta prueba. Uno admira a Job, pero recordemos que no es el patrono Job de la paciencia. ¿Quién orquestó todo esto para hacer crecer a Job? Dios. Dios lo orquestó. Recuerden que Satanás le pide permiso a Dios y Dios les dice, dale. Él es el que permite todo esto para que lo que había oído Job ahora pueda verlo. ¿Cómo es la conclusión de Job en el capítulo 42? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo
y ceniza. Noten que en la prueba, si miran un momento Job capítulo 42, lo primero que hace Job es hacer una declaración que antes solo conocía a Dios de oído. Escuchaba hablar de Él. Recuerden que Job proclamaba su fe, caminaba por fe, pero le faltaba un encuentro más cercano. Y cuando se encuentra con Dios, lo primero que hace es arrepentirse. Arrepentirse porque él se creía maestro. Él pensaba que sabía todo. Y a veces en las pruebas nosotros creemos que no las sabemos todas. A veces en el sufrimiento pensamos que dominamos y tenemos todo bajo control. Pero cuando nos damos cuenta que Dios nos toma como una uva para sacarnos ese jugo, decimos, no te conocía, ahora te puedo ver, perdóname, Señor. Es que lo que dice ahí, oye, te ruego y hablaré, y ahora te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Porque Job antes creía que le enseñaba a todos hasta a Dios, y por eso Dios le dice, pues ciña sus lomos y venga, respóndame esto. ¿Usted dónde estaba cuando yo creé el mundo? ¿Usted dónde estaba cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estaba que yo no me acuerdo haberle preguntado, Job? Y a veces en las pruebas, amados hermanos, pensamos que creemos tener el control de todo, incluso sabemos cuál es el propósito, pero el único que sabe el propósito es ¿quién? Dios. Y por eso al final de la prueba decimos, ya entendí por qué estaba aquí. Porque tal vez la prueba es la única forma en que nos lleve a humillarnos. A veces la prueba del sufrimiento es la única forma para que nuestras rodillas permanezcan clamándole al Señor y diciendo, dependo de ti. ¿Qué tal si no tuviéramos sufrimientos y pruebas? Andaríamos con el cuello erguido diciendo, nunca me pasa nada. Por eso Asaf en su reflexión dice, es que a esos mortales no les pasa nada. Pero es peor que no les pase nada, porque su fin es camino deslizadero para el infierno, para el Seol, dice. Por eso, gracias a Dios por las pruebas, dice, un cántico. Gracias a Dios doy por las derrotas, gracias a Dios doy por las victorias, porque ahí veo un Dios misericordioso. Nosotros necesitamos muchas veces la aflicción, la prueba y la persecución para conocer más a Dios. ¿Cómo vamos a saber del amor de Dios, la compasión de Dios, la compañía de Dios? Cuando caminamos y creemos que tenemos todo bajo control. Cuando no decimos te necesitamos. Por eso tal vez esa prueba a veces es tan larga, porque somos tercos y no queremos entender que esa prueba hace parte de algo para ver a nuestro Señor. ¿Qué dice Job? ¿Qué nos enseña Job? Sufran hasta el final, porque al final se encontrarán con el Señor compasivo y misericordioso. ¿Y cuál es el premio de Job? ¿Que se le devolvió todo y se le multiplicó todo lo que había perdido? ¿Ese es el premio mayor? ¿Cuál fue el premio grande que recibió Job? Ver a Dios, ver a Dios. Que en nuestras pruebas, amados hermanos, no solo pongamos en práctica nuestra fe que hemos oído, sino que en esas pruebas veamos a Dios. Por eso dice, habéis oído, pero habéis visto también. El pueblo de Israel había oído una y otra vez la profecía de que algún momento aquel que estaba en los cielos pisaría la historia en algún momento. Vamos a ir un momento a Lucas capítulo 2. Entonces recuento, los antiguos vivieron por fe, no habían visto, simplemente decía algún día va a llegar, pero nosotros vamos a seguir anunciando. Ahora, después de Malaquías, ¿qué se supone que debe pasar? Que la gente lo
vea. Y es lo que pasa. Lucas capítulo 2, versículo 8. Hay unos pastores que están ahí apacentando sus ovejas, guardando la vigilia, y aparece un coro de ángeles diciéndole: vayan a un pesebre para que vean a un niño que acaba de nacer. Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, pero que también habían visto, como se les había dicho. Bienaventurados esos pastores. Bienaventurados los reyes que fueron y le presentaron oro, mirra y incienso al rey, porque lo vieron con sus ojos. Y después de haberlo visto, ¿qué pasó? Los querían todos abrazar y animar y decir: ay, reyes, ¿ustedes vieron esto? Herodes, ¿qué quería hacer con ellos? Matarlos. Entonces noten que los profetas hablan del Señor, dicen del Señor, y todo el pueblo que hace contra ellos, los ataca. Y ahora los que acaban de ver al Señor, ¿qué quieren hacer con los que vieron al Señor? También perseguirlos, porque uno dice: si yo veo al Señor va a cesar el sufrimiento y va a cesar la persecución, pero no es así. Todos los que ven al Señor en la época nueva, cuando ya aparece Cristo en la tierra, ¿qué pasa con ellos? Se burlan de ellos. Ay, véanlos desde que siguiendo a un carpintero. No es que nuestros ojos acaban de ver a la salvación. ¿Qué salvación si es un señor allá que se la pasa trabajando con madera? Persigámoslo y matémoslo, ¿recuerdan? Por eso, incluso viendo a nuestro amado Señor, somos objetos de persecución y sufrimiento. Pero recuerden la ficha, encaja totalmente en el propósito amplio. Si persiguieron a los profetas, también van a perseguir a los que vieron al Señor. El anciano Felipe ahorita oraba acerca de eso. Si persiguieron al Maestro, ¿qué esperan de los discípulos? Miren Lucas capítulo 2, versículo 26. Van a presentar a Jesús al templo y hay un hombre llamado Simeón, un sacerdote. Dice que este hombre era justo, que era un hombre justo y recto. Y miren cómo dice el versículo 2:26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido, permítame un segundo. Sí, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué esperaba Simeón antes de morir? ¿Ver al Señor? ¿O estaba esperando casa, carro, beca, pensión? Muchos de nosotros queremos llegar a viejos, ¿para qué? Para tener una pensión y descansar en una silla mecedora y mirar a los nietos. Hay gente que trabaja toda su vida para tener una finquita y decir: mi final va a ser allá en una mecedora viendo unas vacas. Pero Simeón se preparó toda su vida y solo quería hacer una cosa antes de morir. ¿Qué era? Ver al Señor. Por eso dice: ya no me importa nada más en esta tierra. Despides a tu siervo, pues me voy feliz, porque mis ojos han visto la salvación. ¿Cuánto de nuestros esfuerzos son por ver al Señor? ¿Nos conformamos solo con oírlo o también queremos verlo?
Ahora, si lo vemos, van a traer consecuencias porque va a haber persecución. Recuerden la samaritana, se encuentra con Jesús y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, antiguos, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Versículo 42 del capítulo 4, esta mujer se encuentra y ve al Señor directamente. ¿Y qué es lo primero que hace? Sale corriendo ¿a dónde? A su tierra. Y le dice a los hombres, vengan que oía un profeta y es él el que estamos esperando. Y por eso cuando aparecen estos hombres, dicen a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, lo que habíamos oído, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En otras palabras, nosotros ya lo hemos visto. Por eso, amados hermanos, no nos quedemos solo oyéndole, porque eso ya lo hicieron los antiguos y caminaron por fe. Son un ejemplo de que caminemos por fe. La idea es que también lo veamos y creamos, ver al Señor y disfrutar de su redención. Ahora, ¿esto va a traer comodidad? Va a traer persecución. Si usted lo ve y disfruta de la redención, va a recibir persecución. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Aguanten hasta el final, está diciendo Santiago. Ustedes que vieron al Señor, aguanten hasta el final. ¿Santiago vio al Señor? Claro que sí, creció con Él. ¿La comunidad a la que se está dirigiendo vio al Señor? Claro que sí, les está diciendo, ustedes lo vieron, aguanten hasta el final. ¿Y por qué después de ver al Señor, en vez de tener un final feliz, alegría, no pasa eso? Porque estamos en un mundo sumido en tinieblas. Estamos en un mundo que no ama al Señor. Por eso se nos anima a seguirle después de haberle visto. Y nos advierte que vamos a ser perseguidos. Juan capítulo 9. Nuestro Señor va caminando, va sanando. Miren el título de Juan 9. Jesús sana, o sea, no podía ver, pero Él escuchaba. Habéis oído, pero no podía ver. Cuando pasa Jesús y lo ve, unos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Él dice, Él está así, con un fin, la gloria de Dios. Por eso a veces nuestras pruebas nos la pasamos preguntando, justificando, diciendo por qué estoy aquí, por qué estoy allá, pero al final toda prueba que llega a nuestra vida es para la gloria de Dios, si la canalizamos como Él quiere que la canalicemos. Dice, vaya y le escupen sus ojos, le dice, lávese en el estanque de Siloé, y el ciego, ¿qué le pasa? Es sano inmediatamente. Y la gente que empieza a decir, gloria a Dios por este ciego, ¿dice eso? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este canzón que estaba ahí sentado? ¿Cómo así que ahora puede ver? Y miren que en vez de apoyarlo y animarlo, empiezan a perseguirlo. Empiezan a decirle, ¿cómo es que usted ve ahora y no le creemos? Y él empieza a decir, yo creo porque ese hombre me sanó. ¿Y qué le dicen? Usted está loco. Usted está loco. Y los fariseos le dicen, ¿cómo así? No le entiendo. Vamos a preguntarle a sus papás si realmente usted estaba ciego. ¿Y qué dicen los papás? Los papás son tan cobardes que lo dejaron embalado al ciego. Oiga, hágame un favor, ¿su hijo era ciego? Sí. ¿Quién lo sanó? Ah, yo no sé. Pregúntenle a él que ya está muy grandecito, le dice. ¿Por qué los padres hacen eso? Porque donde ellos digan que fue porque vio a Jesús y lo sanó, los expulsaban de la sinagoga. Por eso dice, van y pregúntenle a él. Y cuando van y le preguntan a él, ¿qué hace? Yo no sé, a mí me sanó. ¿Ustedes también quieren hacerse discípulos de él? ¿Qué le dicen los fariseos? Usted sí es descarado. ¿Cómo se le ocurre que usted nos va a venir acá a enseñar? Y él dice, pues yo no sé. Lo único que sé es que yo era ciego,
y ahora veo. ¿Y qué pasa con el ciego? Lo expulsan de la sinagoga. Lo expulsan. Miren lo que le pasa en el versículo 34 de Juan 9. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Juan 9, 34. Y uno pensaría que en ese momento, cuando se nos persigue por haber visto al Señor, vamos a quedar solos. Pero Dios siempre nos sostiene con su gracia. Dios siempre está para acompañarnos en sostenernos por fe, pero también después de haberle visto, sostenernos por su gracia. Versículo 35. Oyó Jesús que le había expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Creo, Señor, y le adoro. Tal vez alguien se quejaría por una ceguera. Tal vez el ciego se quejó muchas veces por esa prueba. Pero ustedes se imaginan por un momento si él no hubiera sido ciego en ese momento. Nunca le hubiera dicho a Jesús: sálvame, sáname. Se fijó en ese ciego Jesús. Y nos quejamos muchas veces de las condiciones que estamos pasando, y al final todo apunta para que le veamos y creamos en Él y le adoremos. Toda prueba busca esto. No solo que le oigamos, sino también que le veamos y le adoremos y creamos. Por eso vemos y creemos. El ciego ve y cree en Él. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Pues soy yo. Claro que sí, creo. Por eso los encuentros de ver al Señor nos afirman más en la fe, nos afirman más a creer en Él. ¿Habéis visto lo que el Señor hizo? Somos sostenidos por lo que el Señor hizo, amados hermanos. ¿Será que la meta final, amados hermanos, es solo creer lo que dijeron los antiguos? ¿Será que la meta final es solo recibir en carne propia el beneficio de la fe? ¿Será que el final, no, es que la fe se trata de creer en lo que habían anunciado y verlo, ya ese es el fin? ¿Será que ese es el fin? Amados, el fin es perseverar hasta el final. La fe y la gracia es el beneficio que nos da el Señor para perseverar hasta el final. Recuerden que Santiago nos recordó la doctrina olvidada. ¿Cuál fue la doctrina que estaban olvidando? La comunidad de Santiago. ¿Se les olvidó? ¿Qué doctrina se le olvidó a la comunidad de Santiago y a la comunidad de Usaquén? La resurrección, que el Señor iba a volver, que tenían que estar preparados, que tenían que afirmar sus corazones. Recuerden, afirmen sus corazones porque el Señor, ¿dónde está? Cerca. Y ojo, porque está a la puerta, ¿recuerdan? En vez de usted estar ahí en la puerta vigilando a los demás, prepárese usted porque el Señor viene. Por eso, amados hermanos, escuchamos lo que pasó con los antiguos que caminaron por fe. Vemos como ellos vieron al Señor. Tenemos una evidencia irrefutable. Ellos vieron, pero eso nos anima a perseverar. Eso nos anima a caminar. Eso nos anima porque esto no se acabó acá. No es que yo creí en el Señor y ahora le veo. ¿Se acabó ahí todo? No. ¿Hasta cuándo toca? Hasta que el Señor venga. Santiago nos recuerda que afirmamos nuestro corazón viviendo con diligencia que el Señor vuelve pronto. La segunda venida está a la puerta, amados hermanos. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Caminen hasta el final, porque el fin del Señor es como misericordioso y compasivo. Es lo que dice el texto de Santiago 5:11. Recuerden el fin del Señor, compasivo
y misericordioso. ¿Qué más motor para nuestra alma saber eso, amados hermanos? ¿Qué más motor para levantarnos y decir, espero a mi Señor? ¿Qué motor más para nuestra alma para ser diligentes en nuestras labores de afirmar nuestra fe? Aquí ya no somos espectadores, amados hermanos. Ya no somos espectadores de los antiguos. Ay, tan chévere como sufrieron ellos. Ay, tan chévere los que vieron al Señor y cómo los perseguían y los martirizaban. Gloria a Dios. No, aquí ya nosotros no somos espectadores. Ya no somos testigos. Al contrario, tenemos alrededor una nube de testigos para que nosotros caminemos, amados hermanos. Nosotros estamos involucrados. Nosotros somos militantes del camino. Nosotros estamos llamados a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Así como caminaron los profetas, los apóstoles y ahora nosotros. Eso es chévere, sentarnos a ver las historias de los antiguos y decir, uy, cómo perseveraban. Uy, cuánta fe tenía. Bueno, esa tarea nos toca ahora a nosotros ejecutarla. Dice Pablo a los Filipenses. Filipenses es una iglesia espectacular. Tienen una comunión impresionante. Se aman todos. Han crecido en el Evangelio, dice. Dice, yo estoy feliz cuando sé de la comunión de ustedes. Y yo sé que el Señor la va a perfeccionar. Porque yo sé que lo que empezó el Señor lo va a perfeccionar hasta el final. Pero por allá en el capítulo 4 dice, y doña Evodia y doña Cinti, que qué pensarán de la vida. ¿Recuerdan? Ruego a Evodia y a Cinti que se arreglen. ¿Cómo es que toda la iglesia está caminando en comunión, esperando al Señor, y ustedes dos peleándose? Cuando ustedes juntas caminaban y combatían. Dejen de pelearse entre ustedes. ¿No les hace eco las palabras de Santiago? Dejen de morderse entre ustedes. ¿Cuáles son sus pleitos? ¿Cuáles son sus envidias? ¿Cómo es que se muerden y se arden de envidia? En vez de estar esperando al Señor, en vez de estar militando juntos y combatiendo juntos. Pero es que yo sufro. No importa, todos sufrimos. Pero el sufrimiento no le quita que usted ataque a otro y se queje. ¿Cómo es que Filipos están todos felices en comunión y Evodia y Cinti, que porque tuvieron una diferencia ya no están juntas? Es que a mí no me gusta, yo quiero rosado, pues yo quiero azul. ¿Y qué va a hacer? Y pelean. Entonces Pablo le dice, no se desgasten. Y les dice por allá, por lo demás, 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, o sea, lo que oyeron, y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. O sea, de oír y de ver pasamos a la acción. Lo que oímos de los apóstoles, de los profetas, lo que vieron ellos y lo que nosotros vemos del Señor nos lleva a hacer, a ejecutar, no a quedarnos quietos. Es imposible que alguien que ha oído del Señor, que ha caminado por fe y que es sostenido por la gracia, esté quieto en un sofá, esperando a que el Señor venga. ¿Qué le pasó a los tesalonicenses? No, el Señor viene, pues ya no vamos a hacer nada. ¿Y qué les dice Pablo? Pónganse a trabajar, dejen de ser sinvergüenzas. El que no trabaje, que no coma. Pero si el Señor viene, ¿para qué trabajo? ¿Y usted sabe cuándo va a venir? No, entonces hágale a ver. ¿Alguien de aquí sabe la fecha cuando el Señor venga? Porque si la saben, nos preparamos un día antes. Pero como no la sabemos, nos toca estar velando, ¿cuántos días? Todos los días. Que encuentre nuestra iglesia bien arreglada y nuestro corazón bien limpio y purificado. ¿Qué tal el Señor llegue un domingo y nosotros no hayamos limpiado bien? Eso nos anima, amados hermanos. Eso nos compromete a estar velando. Las vírgenes insensatas que hicieron cuando venía el Señor. Se nos acabó el aceite, regálenos un poquito, busquen. Sí,
Descaradas. Y se fueron a buscar, ¿y qué pasó? Llegó el Señor. Se quedaron por fuera. La fe no se puede pasar por ósmosis, amados hermanos. Y miren cómo el Señor llega. Bien, buen siervo, fiel. Usted no puede llegar delante del Señor y decir, venga, páseme un poquito de su servicio a ver si me lo valen por comodín. Porque eso fue lo que creyó la iglesia antes de la Reforma. Que los apóstoles habían hecho tantas obras que tenían un banco en el cielo. ¿Recuerdan? Y como habían hecho tanto, pues la gente, en vez de hacerlo ellos, lo compraban por indulgencias. Que es que los apóstoles hicieron tantas cosas que si se las vendemos. Eso no funciona así, amados hermanos. Oímos, vemos y hacemos. Ejecutamos, caminamos, militamos. No somos espectadores. Dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y ahí recordamos nuestro eslogan, por eso lo dejé para ahorita. El Evangelio es un culto hecho vida. La gracia de Cristo nos llena de obras. No es que se acaban las obras, al contrario, nos llenan, nos animan. Por eso, en medio de nuestra prueba, afirme su corazón en vez de quejarse. En medio de nuestras pruebas y sufrimientos, tenga paciencia y no se queje. Porque recuerden que somos una fichita en parte de un gran plan. Su sufrimiento es una fichita pequeña que cuando se ve en el todo se va a ver bella. Hay fichas que uno las ve y dice, esto no tiene gracia, y le da vueltas, es hasta fea esta ficha. Pero cuando conecta con el resto, se va a ver hermosa. Uno a veces se acerca a los cuadros, a las obras de arte en óleo. Si uno se acerca bastante, uno ve unos puntos que parecen tachones y uno dice, esto tan feo. Pero cuando se amplía, hace parte de una hermosa obra. Así es nuestro sufrimiento, así es nuestras pruebas. Son pequeñas comparadas con la gloria que ha de venir. Miren que el pueblo de Israel está en Egipto. ¿Qué hace el Señor con ellos? Los saca. ¿Y qué es lo primero que hacen 2 semanas después? Quejarse. Porque se quedaron ahí, en la fichita. Lo primero que hacen, no hay de comer. ¿Para qué nos sacó si no nos iba a dar de comer? Mejor comíamos en Egipto, dicen los descarados. Y comíamos de balde, dice el texto. ¿De balde? Si eran esclavos, no comían ni del balde. Y empiezan a decir, comíamos guisantes, habas, carne, una descripción que ni se la creían ellos, porque salieron a quejarse. Y a veces nosotros estamos militando, y como no vemos el panorama amplio, nos quejamos. ¿Qué siguen después? Tenemos hambre. ¿Qué les da Dios? Maná. Y cuando les da maná, ¿qué hacen? Ese maná ya sabe más feo. Horrible, es que no van a dar otra cosita. ¿Sí recuerdan? ¿Qué les envía Dios? Coman hasta que se vomiten entonces. Pasa eso, ¿no? Nos quejamos con el sustento diario. Quiero tener más. Tome hasta que, mejor dicho. Luego, comimos ya mucha codorniz, estaba como muy saladita, nos dio sed. Meriba. Tenemos sed, nadie nos da agua. Estamos cansados, dicen. No hacían nada y estaban cansados. Solo caminaban. Y los zapatos nunca se le acabaron. Y se quejaban. Y más encima, quienes nos pusieron de líderes, ese Moisés, ese Aarón que nos cae bien mal, sinvergüenzas. Si yo fuera líder, lo haría mejor. Eso es lo que pasa en el pueblo de Israel, porque no han visto lo macro. Porque al final no era ni la tierra prometida. ¿Qué era lo hermoso de estar en el desierto? Que Dios estaba con ellos.
nunca vieron el tesoro. Ellos pensaron que el tesoro era el maná, las codornices, el agua, que los zapatos no se le acabaran, pero no, lo hermoso era que Dios estaba en medio de ellos. Nunca lo vieron, solo se quejaban. Véase, Moisés ni habla bien, es tartamudo. Si yo fuera dirigente, yo haría algo mejor. Por eso, amados hermanos, en nuestro caminar actual nos quejamos por cosas simples y no vemos el tesoro grande, es que Dios está con nosotros. El Emanuel está entre nosotros. Por eso es triste que en la comunidad alguien llegue y diga, ay, qué cansancio, vea eso tan feo, vea eso, debió ser mejor, esto tan horrible. No hacen esto bien. Uno puede responder de dos formas. Hermano, no se queje que la presencia del Señor está con nosotros. O la otra que es un poquito más agresiva. Pues si nadie lo hace, hágalo usted. Suena fuerte. Pero a veces es lo que deberíamos hacer. Porque a veces la prueba saca lo que hay de nuestro corazón y nos lleva a humillarnos. Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Las pruebas sacan lo que hay de nuestro corazón. ¿Y qué hay que hacer cuando salga a la luz lo de nuestro corazón? Arrepentirnos, escuchar, ver al Señor y ponernos a trabajar. ¿Qué nos llena de miedo para seguir? ¿Qué obstáculos hay para que no nos entreguemos totalmente en devoción y consagración al Señor? ¿Qué limitaciones hay? Recuerden cuando el Señor manda pasar a Canaán, ¿qué es lo primero que pasa? Van los espías y ¿cómo vuelven? Con miedo. Con miedo. No, eso allá hay una gente grandísima, eso apenas pasemos nos van a acabar. ¿Qué estaban viendo ellos? La circunstancia, el obstáculo, pero no veían al Señor. ¿Qué veían con Goliat? Un señor grandísimo que iba a acabar con todos. ¿Pero qué vio David? ¿A Goliat? Vio al Señor. Y a veces nuestras pruebas deben verse así. Nosotros vamos caminando, hay una montaña que se llama prueba, y por encima está Cristo. Nosotros tenemos es que mirar a Cristo, y cuando miremos a Cristo, la montaña se va a ver pequeña para seguir caminando. Por eso quiero cerrar con unas aplicaciones, amados hermanos. ¿Habéis oído? ¿Qué oímos, amados hermanos? Nuestros oídos, ¿de qué están llenos? ¿Qué oía Jeremías cuando estaba en aflicción? Los ataques de sus enemigos. Y eso lo llenaba de temor. La voz de sus enemigos. ¿Nosotros qué escuchamos actualmente? Hay guerras, hay cosas terribles, hay algo que está acabándose, el mundo está hecho un caos, vienen noticias malas. Uno está en el trabajo y dice, oiga, ¿sí oyó que pasó esto? ¿Sí oyó que derribaron esto? ¿Sí oyó que a la vecina por allí le quitaron esto? Si uno se pone a ver eso, pues se va a amargar y va a quedar triste. Pero ¿qué deberíamos escuchar nosotros? Yo estoy contigo hasta el final. Yo los acompañaré hasta el final. Mi presencia irá con ustedes hasta el final. ¿Qué vemos? Salimos a la calle y ¿qué vemos? Caos, maldad, cosas muy fuertes. Nuestros jóvenes ya entregados al mundo. Los niños ya entregados al mundo. Rebeldía, abierta rebeldía. Pues si uno ve eso, se va a desanimar. Pero recuerden que esa fichita hace parte de un todo. Pero si miramos al Señor, hay esperanza. ¿Qué esperamos y a quién seguimos? ¿A quién esperamos? No es que yo estoy esperando, es que me salga el negocito. Es que yo estoy esperando algún día que me llegue una casa, que me llegue mi pensión, que me llegue esto. Cuando deberíamos decir, espero a mi Señor. Es todo lo que espero. Porque si miramos eso, el sufrimiento, los ataques, vamos a decir, no importa con cuántas cicatrices estemos, lo importante es llegar hasta el final, llegar hasta la meta. No importa cuán cansados estemos,
Lo importante es llegar hasta el final. Eso es lo que hace el atleta. Se cayó, se para y sigue. Porque él quiere ver la meta. En las carreras hay obstáculos. En la carrera de la fe hay obstáculos. Pero con la medalla pasa el dolor. Usted se puede caer, raspar, pero tiene la medalla y está feliz. Después dice, bueno, el raspón se me olvidó. Pero se imagina correr y no llegar. Vamos por el fin glorioso, amados hermanos. La bienaventuranza plena, por eso dice, bienaventurados los que sufren. Bienaventurados. Muchos se preocupan porque en esta carrera no les pase nada, pero no llegan al final. Lo importante es llegar al final, no mirar atrás. Dice Pablo a los romanos, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Se cumplió la redención. Y si hijos, también herederos. Gloria a Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Si es que padecemos juntamente con Él. Ahí ya todos. No hay amén. Gloria a Dios, somos hijos. Gloria a Dios, somos adoptados. Gloria a Dios, el Espíritu nos da testimonio. Gloria a Dios, padecemos. Uy, ese sí no. Pero lo que nos dice es que esta ficha es necesaria. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es necesario estar en estas pruebas de resistencia, en estas pruebas de paciencia, porque así llegaremos a la consumación del reino. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Somos bienaventurados si sufriendo nos vamos a encontrar con el Señor. Somos bienaventurados si sufriendo le vamos a ver en el jinete, viendo cómo está con su reino consumado. Somos bienaventurados cuando escuchemos de su voz decir, venid, benditos del Padre, entrad al gozo. Somos muy bienaventurados. La pregunta acá es, ¿por qué nos preocupamos tanto por lo temporal? Si vemos que lo temporal simplemente es una ficha para lo que viene de la eternidad. Por eso, puestos los ojos en el Señor, amados hermanos. Por eso no cabe la quejadera constante, no cabe la queja. Porque si los antiguos viendo al invisible se entregaron, ¿cuánto más nosotros que ya le hemos visto y recibimos la Escritura como un ancla segura para nuestra fe? Si vemos solo ese punto negro, nos vamos a amargar. Pero si vemos que hace parte de un plan grande, nos vamos a gozar. Bienaventurados los que sufren. Por eso es triste. ¿Cómo sigue? No, ahí vamos. No, siempre mal. No, esto es terrible. No, esto es... Ahora, uno no quiere que sea hipócrita tampoco, que esté pasando una prueba y, ay, no, gloria a Dios. Pero sí, por lo menos, estoy sufriendo, pero yo sé que este sufrimiento hace parte de un plan. Igual no importa, voy a ver a mi Señor. Y si vienen las aflicciones, gloria a Dios. Y si todas estas aflicciones me están formando para ser mejor instrumento para Él, gloria a Dios. Y si con todo esto voy a ver al Señor, gloria a Dios. Bendita sea la prueba. Bendita sea la prueba que nos haga crecer. Bendita sea la prueba que nos haga ver al Señor. Bendita sea la prueba que nos humille y quite ese carácter malo de nuestras vidas. Bendita sea esa prueba. Por eso, amados hermanos, ustedes oyeron, ustedes vieron, ahora esperen con diligencia, mis amados hermanos. Que el Señor nos sostenga por su gracia hasta el final y veamos la bienaventuranza gloriosa y firme esperando su venida. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Señor, Rey de Gloria, te damos gracias por el día de hoy. Vimos a los antiguos sufrir, aquellos profetas que entregaron su vida por este mensaje, Señor.
ese mensaje que nos llega el día de hoy, Señor. También vimos cómo tus apóstoles, Señor, sellaron con sangre el encuentro contigo, Señor. No les importó entregar sus vidas, pero sabemos que esa sangre que cayó al piso, Señor, de ellos fue semilla para nuevos creyentes, Señor. Y estamos nosotros, Señor, en un mundo lleno de caos, en un mundo opuesto a tus principios, a tu reino, Señor. Pero nosotros encerrados en nuestro propio mundo, pensando que ahí se acaba todo, Señor. Quejándonos, amargándonos, Señor, murmurando, Señor, como si nuestra prueba fuera el todo, Señor. Cuando nos acordamos que es necesaria esas pruebas para afirmar nuestro carácter, que es necesaria estas pruebas para humillarnos, Señor, que esas pruebas muchas veces, cuando no son por nuestro pecado, son injustas, Señor, pero es porque estamos siendo luz para otros, Señor. Que si van a venir ataques es porque hemos sido luz para otros y no por nuestra maldad, Señor. Y eso nos va a formar cada vez más para ser mansos, humildes, Señor. Y así nos domas poco a poco, Señor, formándonos a Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos a esperar, porque también se burlan de nosotros, diciendo, Él no va a venir. Sigan creyendo en fábulas y en cuentos, pero nosotros sabemos que sí, Señor. No en vano dieron la vida a tus profetas, no en vano dieron la vida a tus apóstoles, Señor. Y no en vano muchos de los que militan han dado su vida por ti, Señor. Y ahorita están cara a cara contigo, viéndote, Señor. Por eso permítenos ser diligentes y militantes en el reino, Señor, aguardando tu venida y afirmando nuestros corazones, Señor. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos de tu gracia para ser sostenidos, necesitamos oír de la fe para afirmarnos, Señor, y necesitamos que nuestro corazón se ponga la urgencia de que tú estás cerca, Señor, para entregarnos al servicio tuyo y para tu gloria y no apegarnos tanto a lo temporal y efímero, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.